En esta tercera parte del tutorial vamos ahora a arrancar con la parte de modelado orgánico de la cara del personaje, para lo cual vamos a hablar un poquito de las diferentes técnicas que hay de modelado que nosotros utilizamos según la ocasión, ¿cierto? En este caso eh, vamos a trabajar una técnica mixta. En ciertas partes vamos a trabajar con box modeling para ciertos props pero me gusta mucho trabajar con esta técnica para trabajar con props. Poly by Poly la vamos a utilizar para trabajar la parte facial, que es más como para la parte de topología. Hay gente que prefiere trabajar esta parte con box modeling. Para mí Poly by Poly e inclusive trabajar con curvas de NURBS es bastante apropiado para poder lograr una buena topología. En este caso vamos a arrancar con nuestra cabeza, para lo cual vamos a trabajar la técnica Poly by Poly. En este caso, ¿cuál es la técnica Poly by Poly? Vamos a empezar creando un polígono o un plano, y a partir de ese vamos a sacar ciertas instrucciones. Es como ir dibujando sobre la malla. ¿Cómo vamos a arrancar a hacerlo? Vamos a arrancar con la parte del ojo, o más bien como con la parte del párpado, para lo cual vamos a utilizar una herramienta que se encuentra en el tab de Mesh, que se llama Create Polygon Tool. ¿Qué nos permite hacer esta? Nos permite empezar a dibujar un polígono sin importarnos el número de subdivisiones que tenga. Entonces vamos a arrancar a dibujarla simplemente dando un clic en sobre nuestro modelo. Realmente no es sobre el modelo, sino sobre el plano que tenemos acá al frente, sería como el Z. Vamos a empezar a generar ciertos polígonos. En cuanto a la cantidad de polígonos, hay mucha gente que trabaja con modelos demasiado low poly, y yo preferiblemente me gusta más trabajar con modelos de mayor poligonaje, que me den mayor cantidad de detalle y que sea una cantidad de polígonos pareja, ¿cierto? Que tengan, digamos, una distancia similar. Entonces aquí tenemos nuestro primer polígono. Este polígono, que realmente, como les dije, estamos trabajando sobre el plano Z, o sea que por eso se dibuja acá, está compuesto, como todos los polígonos, por vertex, por edge, por caras y por V's. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar Modify Center Pivot y nos lo vamos a traer al frente de nuestro ojo. Esto con el fin de empezar a mover los polígonos. Como está negro, significa que las normales están invertidas. Entonces vean que a este lado no está negro, sino que está gris, o que está mostrando pues el material que tiene. Les recuerdo que para poder que veamos la dirección de las normales fácilmente es por Lighting to Side Lighting, mantenerlo apagado. Y lo siguiente que vamos a hacer es pararnos en Vertex y vamos a ir seleccionando los vértices y los vamos a ir corriendo hacia atrás más o menos hasta donde veamos que va a ir el ojo. En este caso vamos a empezar a darle acá, correrlo un poco hacia acá. Podemos correr estos más o menos a esta distancia. Obviamente muchas de las cosas son a ojo. Vamos a subir este un poco. Ya saben que no tenemos que hacerlo exactamente igual a como está en el blueprint, sino que como modeladores tenemos que saber qué funciona y en qué lugar funciona. Tenemos que ser muy objetivos en cuanto a eso. Vamos a empezar a ir moviendo hacia atrás los vértices uno por uno. Inclusive nos podemos guiar por el blueprint y vamos corriendo los vertex en la posición acorde. Inclusive, como les dije anteriormente, no tiene que ser exactamente donde está el blueprint, podemos correrlos un poquito. Lo ideal es que la forma siempre quede suavizada. Si ustedes se fijan,
Lo ideal para que nos quede bien, digamos, el modelo, es una técnica que yo uso, es empezar a hacer ciertos promedios y suavizar la malla directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo no puedo tener, si yo tengo esta curva suavizada, yo no puedo tener este modelo acá porque obviamente va a ser una curva muy fuerte hacia adentro, entonces no nos va a quedar tan bien elaborada. Podemos irnos hacia acá y con el Split Polygon Tool, en este caso quiero crear un nuevo vertex acá, le doy Enter, lo selecciono, voy a empezar a distribuir la malla mejor para que me queden tres vértices en esta posición para poderla tirar hacia atrás como lo tenemos aquí en la ilustración, tener mejor cantidad de polígonos, cierto. Ven que acá hay unos muy pegados, acá empiezan como a separarse. Entonces lo ideal es que desde la vista frontal vamos a empezar a moverlos para que queden un poco más uniformes. Ahorita nos va a tocar cambiar de vista y empezar a correrlos hacia adelante y hacia atrás nuevamente. Eso porque en este caso no nos quedarían en el lugar apropiado, sino que nos van a meter dentro de la malla. Promediando las distancias entre los elementos. Volvemos acá lo que les había contado. Este por ejemplo se me salió un poco, vamos a tirarlo un poco para adelante, pero intentando también que en esta vista sea la curva muy suavizada, sea una curva muy suavizada, lo que aquí no está pasando. Entonces vamos a tirar este un poco para adelante, se podemos tirar un poco para atrás, pero que mantenga una curva suave en todo momento. Este lo podemos tirar un poquito más hacia acá, más hacia acá, más hacia acá. Ya de pronto aquí es donde lo que estábamos hablando de ser un poco más objetivos en cuanto a nuestro modelado, y es empezar a decir, si nosotros tenemos unos blueprints, por ejemplo voy a apagar los polígonos ahora, qué tan natural se vería el modelo así, o si le puedo subir yo un poco, bajar un poco el párpado en la parte superior. Ya eso depende de lo que nosotros hagamos como modeladores. El siguiente paso, luego de tener nuestro ojo de esta forma, vamos a reversarle las normales para que este sea el lado positivo, y vamos a seleccionar todo el edge con doble clic y le vamos a dar una extrusión. Listo. Esa extrusión, luego de que la tengamos, la podemos escalar con R, la vamos a dejar ahí y vamos a seleccionar la cara interna, que es esta, que fue la primera que creamos, y la eliminamos. Esto para empezar a crear nuestro primer párpado. Con esto hecho, vamos a seleccionar estos vértices y vamos a empezar a generar la forma del párpado, que es la forma que tenemos en la parte de afuera. Normalmente la parte superior y la parte inferior son un poco más extensas o más grandes que las otras, entonces vamos a correrlos un poco más. Esto los podemos meter un poco porque serían como un tipo de comisuras en los ojos. Como les dije anteriormente, siempre intentar hacer muy buenos promedios en malla, en cuanto a la malla. Y esto en cuanto al front, pero también tenemos que moverlos hacia adentro, pero esto lo hacemos enseguida. Lo que quiero que hagamos primero es tomar este edge interior y le vamos a dar una extrusión hacia adentro. Esta le podemos hacer con R también, vamos a hacerla hacia acá, hacia adentro, y luego con W la metemos, simplemente para que nos cierre como todo el ojito. ¿Por qué me gusta trabajar con bastante malla en ocasiones? Porque realmente cuando uno modela, el modelo con el que uno esté trabajando es el modelo que está en 1, sin necesidad de darle smooth.
si no, el computador estaría haciendo el trabajo por nosotros y realmente eso no es muy profesional. Y parecería un modelo, obviamente si lo dejamos muy bajo poligonaje, parecería un modelo de videojuegos y realmente ese no es el fin de nuestro personaje. Entonces, en este caso, si le damos 3, vamos a ver que lo cubra completamente. Y vamos a seleccionar este edge interior que tenemos acá. Vamos a darle doble clic y le vamos a dar edit mesh y le vamos a dar un bevel. Me acabo de crear de dividir ese edge en dos. Vámonos al attribute editor para poder modificar ese bevel. Vamos a acercarlo y podríamos decirle que vamos a dejarlo en 3 por un momento y podríamos decirle que nos agregue uno más, pero al parecer queda demasiado rígido. De pronto si lo alejamos un poco podría funcionar de una mejor manera. Vamos a dejarlo en un valor de 3.5 y por ahora lo vamos a trabajar así. Listo. Otra forma, si les gusta mucho trabajar con 3 y 1, sería trabajar con un proxy, pero ahorita en un momento les enseñaré cómo trabajar con proxies cuando lleguemos aquí al medio. Simplemente en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a coger los vértices que me forman el párpado y los vamos a tirar hacia atrás. Digamos que en este caso podríamos subirlos acá un poco. Esto lo vamos a tirar hacia atrás y nos vamos a ir según la línea que vayamos teniendo. Si tenemos una vista ortográfica y en este caso yo quisiera coger el vértice que viene acá abajo y es difícil de coger con las flechas, yo puedo navegar entre los vértices para cogerlos más fácilmente. Entonces acá por ejemplo vamos a hacer que sea otra vez de una forma suave como habíamos dicho anteriormente y vamos a ir tirándolos hacia atrás. Estos de acá no necesariamente tienen que rodear el ojo por completo, ya que si nos fijamos en la parte de adentro del ojo, hablando un poquito pues más anatómicamente, el ojo no rodea completamente hacia allá. Entonces vamos a dejar más o menos una forma así. Esto sí sería bueno venirnos acá, ya que aquí subimos, y empezar a volver con la forma suavizada. Volver con la forma suavizada para evitar cualquier tipo de elemento extraño. De igual manera en esta parte voy a tratar de respetar un poquito el blueprint, simplemente para darle un poquito más de espacio al personaje para que pueda parpadear de una mejor manera. Y luego de eso voy a entrarlos un poco nomás. Fíjense que yo cuando trabajo en las vistas, en la vista de perspectiva, que es una vista tridimensional, no acostumbro nunca a trabajar el gizmo desde el medio, porque yo puedo estar viéndolo acá bien, pero realmente lo que está pasando no es que lo estoy tirando de acá, sino que me está yendo hacia adelante, hacia atrás, entonces no tenemos control, ningún tipo de control sobre el vértex que estamos manejando. Entonces yo prefiero trabajar en las ortográficas o trabajar acá directamente en la vista perspectiva, pero siempre trabajándola desde alguno de los axis del pivot. Y en estas vistas ortográficas sí los puedo trabajar de cualquier manera, porque aquí no estoy trabajando sobre el eje Z, sino que esto es una vista 2D. Dependiendo de la cantidad que nosotros metamos o dejamos de meter acá, en algunos modelos cuando el párpado es demasiado cercano, vamos a tener que el modelo se nos va a traslapar acá cuando le demos 3. Vamos a ver como un overlapping. Para evitar eso, lo ideal es que vamos a empezar a seleccionar estas loops del medio y vamos a hacer un loop en el medio de ellos. Para eso también hay shortcuts, lo podemos hacer por Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool,
y le damos acá en el medio, la herramienta nos va a promediar y nos va a tirar por el medio o segundo que nosotros digamos, y nos va a generar un loop adicional que nos va a dar más soporte de malla. Esta malla es importante no solo para dar forma, sino que cuando nosotros vayamos a hacer el rig, entre mayor cantidad de malla tengamos, obviamente pues esto lleva un límite, pero entre mayor cantidad de malla tengamos para poder trabajar es mucho mejor. Entonces, luego de que metimos esto, el mejor consejo que yo les puedo dar es que cada que metan un loop nunca lo dejen quieto. ¿Por qué? Porque como dijimos, si hay varios loops o varios vértices juntos o en una misma dirección, esto nos va a generar durezas. Entonces para eso nos tenemos que ir a la vista frontal y vamos a empezar a moverlos para generar formas suavizadas. Como hemos dicho anteriormente, formas suavizadas desde todas las vistas sería lo ideal. Empieza a generar formas suaves. Y de esta manera evitar cualquier tipo de daño. Otro consejo muy útil con el que podemos trabajar es con la cuestión de los materiales. Vamos a asignarle a este con clic derecho, asignar un nuevo material y le vamos a dar un blend. Este blend lo vamos a poner de color gris, puede ser. Por la ventaja que tenemos con este blend es que el blend tiene unas propiedades de especularidad, que es el specular color. ¿Qué es el specular color? Él nos va a decir, según el brillo, cuando le demos 3, en qué parte es la malla, tiene hundidos, no tiene hundidos, dónde funciona, dónde no funciona. Entonces, por ejemplo, si yo acá tuviera, estos no estuvieran suavizados, sino que estuvieran hundidos de esta manera, cuando yo le dé 3, voy a darme cuenta muy fácil por la especularidad del material. Y aquí pueden ver la diferencia. Entonces vamos a seguir con lo que ya íbamos anteriormente, que es empezar a suavizar más la malla o a tener un poquito más de control de la malla, empezando a mover los vértices individualmente. Es como ser un poquito predictivos con la malla. De pronto acá en la parte de afuera lo que vamos a hacer es no mover los interiores que metimos, sino que vamos a mover los exteriores para que se forme como una cuenca. Y lo primero en lo que nos vamos a concentrar es en generar obviamente la fluidez de la malla, pero también tenemos que tener muy en cuenta la forma que va a tener esta. Aquí, por ejemplo, lo va a tirar aquí hacia afuera, aquí lo podríamos tirar hacia afuera, y aquí podemos empezar a salir. Para esto nos vamos a acercar un poco y vamos a empezar a hacer que la malla sea cada vez más pulida. Estos los vamos a dejar quietos porque son el del medio, pero estos sí los vamos a empezar a subir, que vayan yendo en una forma continua, pero que manteniendo la forma. Listo, vamos a darle 3, vamos a mirar qué formas raras tenemos, y vemos que aquí tenemos lo que habíamos dicho, pero es algo que queremos que funcione así, de esa manera. Otro aspecto importante podría ser, como le dijimos en el principio, no todo tiene que concordar con todo en cuanto a los blueprints. Para lo que ahorita vamos a cuadrar un poco el sector del lagrimal, vamos a cerrar un poco este sector de acá, pero por ahora sigamos trabajando un poco más en la parte de la topología. Entonces, como ven, estos edges del medio, si vemos en la topología facial de ejemplo que tenemos, los edges que vienen del medio del ojo van directamente hacia afuera y van a conectar acá en el medio, mientras que los edges laterales van a dar hacia afuera, a rodear la cabeza, y el resto van hacia arriba y hacia abajo.
¿Qué significa esto? Que vamos a coger ahora no todo el loop de los ojos completo, sino que simplemente vamos a traer, pueden ser estos 4, vamos a dar una instrucción y lo vamos a tirar hacia el medio. Quitemos el rayos X por ahora y con la herramienta de escala vamos a hacer que todos queden alineados. Como habíamos dicho anteriormente, nosotros podemos empezar a escalar sin pasarnos de la mitad. Él va a llegar a un punto como es este, que él ya no tiene para dónde escalar, entonces el pivot se va a mantener en la misma posición. Esa es la forma en que nos vamos a dar cuenta que todos los vértices están alineados. Y lo siguiente es hacer un snap o pegar este edge exactamente aquí en el medio. Para esto vamos a utilizar el shortcut que es X, que viene siendo este candadito de acá, que es snap to grid, y vamos a pegarlo directamente en esa posición. Luego de eso, ya vemos que aquí tenemos el snap to grid. Vamos a irnos al site y lo vamos a tirar hasta el frente del todo, yéndonos a formar el perfil del personaje. Va a ir acá, va a ir acá y va a ir acá. Inclusive podríamos ahora correrlos un poco, no queden rectos del todo, sino empezar a subirlos. Por ahora se va a ver un poco extraño por falta de malla, pero es el momento propicio para mostrarles voy a grabar acá el proyecto, para mostrarles la función del proxy. Entonces vamos a tener seleccionado este elemento, vamos a darle control A, vamos a ver la cantidad de historia que tenemos ahí. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a borrarle la historia. Veamos que acá tiene un poquito de basura, vamos a darle freeze transformation, y es bueno que momentáneamente miremos nuestro outliner para ver qué se crea, qué no se crea, para tener un poquito más de orden. Y luego de esto nos vamos a ir al tab de proxy, vamos a abrir el sub de proxy y vamos a ver las opciones que tiene. ¿Qué nos va a importar? Nos va a importar el tipo de subdivisión, que sea exponencial, que es como trabaja nuestro smooth. El smooth US y todo este tipo de elementos no nos interesa mucho por ahora, ni la continuidad. Vamos a dejarla en 1. Por ahora no importa el nivel de subdivisiones, que es 2, que es lo mismo que hundir la tecla 3. Y nos importa que sea en el setup el comportamiento del mirror sea solo medio, o sea que no trabajemos sino con la mitad, para que este lado lo podamos ver suavizado. Y vamos a elegir la dirección del espejo del mirror. En este caso, si miramos nuestro pivot o nuestro origin axis, sabemos que queremos hacer un mirror hacia X en el lado negativo. Tenemos unas opciones de shader, que puede ser transparente o que permanezca el mismo material, y le vamos a dar aplicar. Cerramos y nos vamos a dar cuenta que el modelo que tenemos a nuestro lado derecho es un modelo que está en 1, que inclusive tiene el ángulo de las normales un poco loco, un poco rígidas, pero en el modelo que tenemos a nuestro lado izquierdo tenemos las normales suavizadas, tenemos el modelo en smooth. Si ustedes se fijan, tiene mucha más cantidad de malla, pero lo bacano de esto es que nosotros podemos empezar a insertar y él va a comportarse de la misma manera. Entonces, si yo inserté ese loop allá y lo empiezo a modificar, como moviéndolo hacia adelante o hacia atrás, él va a trabajar en ambas partes, y todos los detalles que yo le haga a este lado se van a ver en el lado derecho, pero suavizadas. Entonces por eso es una herramienta bastante interesante. Aquí en este caso vámonos para la vista frontal, a seguir esta línea. Muy bien, acá acordámonos de que vamos a trabajar con líneas, siempre unas líneas muy suaves, para evitar deformidades extrañas en la malla. Este la vamos viendo cómo va quedando nuestro modelo.
Listo, me gustaría por ejemplo evitar que se vea tan fuerte en la parte del lagrimal esa rigidez. Entonces vamos a empezar a correr un poco los vértices hacia la parte de adentro, un poco hacia adelante, y que se nos empiecen a suavizar. Enseguida vamos a ver en el modelo original, en la copia, cómo se nos empieza a suavizar cada vez más este sector. Si ustedes se fijan en el modelo original, en el proxy, él funciona como el smooth como tal. Y normalmente cuando el elemento tiene unos boundaries, que son como unos, como decir, unos límites, o la parte exterior, este no respeta el smooth. Otro truco muy útil que yo suelo usar para hacer ese tipo de promedios de los que estábamos hablando ahora, para que la malla nos quede obviamente mucho más suave, es trabajar con el Split Polygon Tool y borrar. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero tanta rigidez en este sector, sino que quiero que sea un poco más suavizado, yo lo que necesito es correr estos edge, estos vertex, para promediar un poco mejor en este sector. Hay varias formas de hacerlo. Una es con los snaps. Podemos utilizar el snap to curve, que es el shortcut de C. Cuando uno se acá cambia, y me voy con el botón derecho del mouse y lo pongo exactamente en esa curva. Entonces él se va a ir rápidamente por la curva, y ya nosotros decidimos cómo, en qué lugar ubicarlo. Es importante que practiquen bastante eso, porque muchas veces le saca uno como le va sacando la rabia, porque a veces no snapea. Tener cuidado que el pivot siempre esté en el medio del gizmo, y que, como pueden ver acá en esta parte, ya queda un poco más suavizado lo que teníamos anteriormente. Ya toca empezar a mirar concepto. Lo ideal cuando uno esté trabajando en 3D, y más que todo trabajando la parte de personajes, de modelado de personajes, es tener las suficientes herramientas para poder trabajar muy tranquilamente. ¿Qué quiere decir esto? No solo con un blueprint nosotros nos vamos a defender. Nosotros tendríamos que tener, por ejemplo, algunos conceptos, algunos rayones rápidos, saber un poquito del personaje. Esto sería como una clave importante a la hora de trabajar. Vamos a irnos acá a esta parte, que es donde tenemos el modelo suavizado, y vamos a agregar un loop acá cerca de la nariz, para que nos permita tener una forma más rígida ahí en la nariz. Lo podemos hacer con un Insert Edge Loop Tool, o le podemos dar un bevel. Grabemos y empecemos a modificar el bevel. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con el bevel? Con el bevel tenemos la ventaja de que él me promedia prácticamente solo, ¿cierto? Entonces muchas veces no me van a salir ciertas rigideces que no quiero. Ustedes se preguntarán por qué el modelo a este lado en uno se ve como tan feo, y es porque por la rigidez que tienen las normales. Como hemos hablado anteriormente, los polígonos tienen una normal que es una perpendicular al polígono, una dirección perpendicular al polígono, y estas tienen un ángulo, no siempre son completamente perpendiculares. Estas tienen un ángulo, y según este ángulo son suaves o son duras. Para poder endurecerlas o suavizarlas, nos vamos por acá en el tab de normales, y están Soften Edge y Harden Edge. Por ejemplo, unas normales duras es esto, que es realmente lo que nosotros estamos haciendo, realmente lo que nosotros estamos modelando. Y unas normales suavizadas sería más o menos esto. De pronto para videojuegos puede ser una herramienta bastante útil. Para terminar esta parte de los ojos, esta parte básica, vamos a agregar un edge en este sector. Tengo un shortcut rapidísimo que es con control clic derecho,
la parte inferior izquierda y parte inferior derecha, y él me agrega un loop. Lo vamos a mover también para que quede un poco más suave, y vamos a fijarnos, puede ser en el top view o acá mismo en la perspectiva, que aquí va a haber una entrada muy fuerte. Entonces, lo que podemos hacer es manualmente empezar a moverla para que quede un poco más suave. Lo que estábamos hablando ahora de los promedios, y nos vamos a fijar en esta parte de acá. Podemos seguir nuestro camino y tendríamos la primera parte de nuestro modelo.